1. Cuando el mensajero atravesó el umbral y desenrolló el pliego de la tan resquebrajante misiva, Séneca trató de ganar tiempo, reclamando el derecho a escribir un testamento para sus familiares. Ante la negativa y comunicación de confiscación de todos sus bienes, comenzó la búsqueda de su muerte, de la que tanto había escapado durante toda su infancia. Al saber que debía quitarse la vida, el senador Lucio Anneo Séneca fue caminando lentamente hacia las hojas afiladas que guardaba en un mueble. La mano derecha se resistía a cortar a la izquierda. El temblor que se producía en el cuerpo comenzaba a hacer sudar su frente y no fue más que impulsando con más fuerza, que se comenzaba a lastimar la piel. No fue en el primer intento que lo logró, debió repetir el procedimiento cientos de veces, en un lapso de tiempo que se hizo eterno. La supinación de sus brazos poco ayudaba al desangrado. Había probado estar de cúbito prono, pero la ultimación de sus desventuras se hacía esperar en declinación latente. Fue cuando un allegado le consiguió la cicuta que aceleraría la partida. Comenzó y quiso recordar momentos varios de su vida, de situación como discípulo a Talus, del placer que encontraba en la contención estoica, de los ejemplos que había conocido en la vida familiar y las faenas militares de los grandes generales en batalla. De pequeño le habían augurado a su madre Elvia pronto fallecimiento de su bebé, a causa de la costosa respiración sibilante del recién nacido. La infancia del orador transcurrió entre asmes y debilidades. Parecía que la enfermedad lo conllevaría a la muerte en cualquier anochecer. Sin embargo, se convertiría en su compañía hasta sus últimos días. Cuando su madre Elvia partió de su lado, pasó al cuidado de su tía Marcia. Ella lo ayudaba a reconocer sus intereses y descubrir que aprendiendo filosofía estoica, retórica y el legado de Pitágoras, se encendía su llama interior. El joven asmático recuperaba sus fuerzas de habla en sus pensamientos a viva voz, que sabían atrapar a sus oyentes y le daban un lugar de reconocimiento social mucho más rápido de lo esperado. En Egipto, se supo cosmopolita y adhería a su cosmovisión todo lo que podía aprender, haciendo analogías con diversas culturas de otros pueblos. El interés intelectual que le producía el conocer otras culturas tan diversas, lo ayudaban a olvidar lo cerrado de sus tráqueas durante las noches de cualquier tipo de clima. Con el correr del tiempo fue pactando con su asma y le regalaba vapores de distintas hierbas para que ella apaciguara su intensidad y lo dejara realizar tareas comunes que cualquier joven de su edad hacía. Los grandes ideales estoicos eran muchas veces una montaña lenta de subir. Pero cualquier traspié lo llevaba a la precipitación y al infortunio. La carne del hombre es débil y los placeres encontrados entre los ciudadanos de buena posición eran de fácil asequibilidad, y cualquier mirada desprevenida culminaba en el acceso y la lascivia. Un hombre debe luchar contra sí mismo. Es una batalla literal contra su cuerpo y espíritu. Se repetían en forma salmódica para no acometer en las tropelías. Pero la voluntad de la templanza es algo que se quebranta de manera frágil ante cualquier circunstancia. Los estándares altos de moral desdibujaban en los discípulos la figura del maestro. Y Nerón vio derrumbados todos los pilares desde su niñez, a través de los abusos deshonestos de sus familiares. La hipocresía era el elemento aglutinante en una sociedad donde las palabras bellas y los bajos escrúpulos se mezclaban en las imágenes cotidianas desde los ventanales y las gradas de descenso al público. Era difícil de imaginar que quien en su momento manejaba de manera precoz muchas lenguas y escrituras, quien poseía una mente prodigiosa, capaz de generar conexiones sinápticas a nivel neuronal de manera que el lenguaje en su mente era una verdadera maquinaria mística en funcionamiento, ahora se encontraba balbuceando saliva y espuma, dando estertores hacia el infinito superior. El destino del hombre es siniestro en muchos sentidos, y la voluntad de poder parece perseguir a personajes ignotos en cuestiones de ética y moral.
Viendo todo desde una perspectiva histórica, uno puede jugar a ser una máquina del tiempo y conseguir extrapolar aquellos pensamientos y sensaciones, sentidos por alguien y no presenciados por nadie, por lo menos desde el imaginario, en desmérito, sin embargo, de quienes creen que lo que pasa en la imaginación solo queda en ella y no en devenir histórico. Lo importante a resaltar de esta historia es si nuestro representante de Córdoba debió o no darse cuenta de las futuras acciones que iban a llevar a cabo. Su discípulo Claudio César Augusto Germánico, más conocido como Nerón, se vuelva un desbocado e incinere la ciudad imperio, así como la sesgación de vidas de todo aquel que le producía alguna mínima desconfianza conspirativa, con la liviandad de quien elige un color para su pared. ¿Cómo se llega al incesto en el seno familiar? Al cosificarse muchos aspectos de la vida familiar y social que deben estar vinculados a nuestro cerebro mamífero, productor de empatía y género de contexto humano sensitivo, moral y ético, se comienza a perder los límites de la familiaridad, del aprovechamiento, del humano como ser único y libre, y se vuelve objeto de las adaptaciones necesarias para entrar en el círculo de poder político. Aunque no hace falta que los individuos estén encontrados dentro de las esferas de poder para tener actuaciones incestuosas en un seno familiar. Agripina había sido criada de esa manera y abusada por familiares, quienes, como muchos de los ciudadanos del imperio, hacían la vista gorda ante determinados hechos luego de haberlos cometido. En sus mentes eran un lapsus al que mejor no debían repensar ni cuestionar de manera cotidiana.